La vida confirma que dar un extra, ¿sí?, atrae mayores beneficios a tu vida. Vayamos a los ejemplos claros o a los ejemplos que pueden suceder en la vida cotidiana. Los tengo acá anotados. El esfuerzo extra es como un empujón. O yo lo podría definir así. Es la famosa frase de la milla extra para alcanzar un éxito, tanto laboral, social, personal, etcétera. Como quieras definirlo, dar un extra es dar un impulso más allá de tus límites. Superar tus límites, en ese caso. Primer paso sería como identificar los límites. ¿Cuáles son tus límites? ¿Hasta dónde podés llegar? Y hasta dónde realmente podés llegar. Porque hasta un punto la mente te dice hasta dónde puedes llegar, sin embargo esos límites se pueden superar y podés lograr un beneficio positivo, obviamente hablando desde una voluntad propia, no un límite que te haga mal, ¿sí? O sea, estamos hablando de límites que puedas superar, que te hagan lograr un bienestar, algo mejor a tu vida. Entonces, ¿cómo podemos detectar en este caso que dar una milla extra te puede dar más beneficios a tu vida? Es en esto, cuando estás en un gimnasio y tenés la máquina de cinta, vos haces hasta cierta rapidez, elegís hacia cuánto vaya la cinta, ¿no? Qué tan rápido querés que vaya. Cuando vos ves que le sumás más velocidad, más calorías vas a estar quemando. Entonces, ese es un primer ejemplo. Otro ejemplo, entrenar los domingos cuando otros descansan. Esto ya nos estamos yendo un poco más a lo extremo, no a lo extremo, pero si es algo que te obsesiona, es algo que vos buscas, es algo que vos querés intentar por motivos de disciplina, por motivos de físico, por motivos personales, por motivos de metas, dar un extra es dar un paso más allá de lo que realmente pensabas que podías dar. Y eso no está tan mal porque vos estás superando tus límites, estás diciéndole a tu mente, estoy saliendo de una comodidad y estoy yendo más allá de lo que pensaba. Entonces, siguiendo con los ejemplos, en la competencia, ¿sí? Alguien que no busca competir para alcanzar al otro, sino por sí mismo, superarse a sí mismo, es otro de los claros ejemplos de que dar un extra, pero no por la otra persona, sino por vos mismo, ¿sí?, te hace bien. No solo te hace bien, sino que eleva tu ser. No sé si me explico. A lo que quiero ir es que en la competencia, cuando uno se enfoca más, ¿sí?, en ganar, cuando uno se enfoca más y tiene el foco en mejorarse cada día, va a lograr grandes cosas y no importa si se queda en segundo puesto, tercer puesto, lo importante es que lo intentó y lo dio todo y el premio es el camino de que lo intentaste y lo diste todo y de eso hay que estar orgulloso. Por ejemplo, hay dos competidores, uno tiene el foco, digamos, mitad y mitad, tiene el foco en la competencia pero también tiene la otra mitad de su foco concentrada en las distracciones y después tenés al otro competidor que tiene el foco al 100% en esa meta, en el camino, en el proceso del cambio, en seguir mejorándose cada día, que se levanta temprano, que quiere hacer las cosas bien, que lo intenta todos los días haciéndolo un poco mejor cada día, ¿sí? Ese tipo de diferencia que estoy haciendo se nota. Se nota. Y si hablamos de procesos, dentro del proceso que uno hace de forma personal, no se ve. Cuando uno hace un proceso interno de hacer todos los días algo, el proceso la gente no lo va a ver, sino que vos mismo te vas a dar cuenta de todo lo que hiciste cada día, todo lo que hiciste cada día. Porque cuando, por ejemplo, vas al gimnasio, nadie va a saber más que vos que hiciste una repetición más, que llegaste al fallo, que hiciste una serie más, una más, una más, una más, que superaste tus límites, que pudiste subir un poco más el peso de lo que antes subías, de lo que antes, sí, levantabas. Eso lo vas a notar vos. Después los resultados afuera sí se pueden ver, pero el proceso te vas a dar cuenta vos mismo. Y ese es el premio que te tenés que llevar. Después, entre esos dos competidores, volviendo a esta metáfora, quien gane, eso ya es como... Sí, a mi forma de entender es como ese cariño, o bueno, es esa caricia, ¿no? De todo el proceso que hiciste y demás. Pero
el hecho de llegar a esa competencia de la mejor manera que pudiste hacerlo, ese ya es tu premio, porque tuviste el foco, tuviste la visión. Entonces, diste tu extra, diste lo mejor que pudiste y de eso tenés que estar orgulloso. Y si todavía no arrancaste ese camino, inicia tu camino, inicialo hoy. Y no te estoy diciendo que tengas que ser un competidor, pero sí enfrentá tu día a día, vos contra vos. Yo cada vez que me levanto, no tengo una guerra, no tengo una batalla contra otra persona más que conmigo mismo y con la persona que veo frente al espejo. Y de esa forma yo me levanto y me motivo y digo, tengo que levantarme, tengo que enfrentar a esta persona que tengo en mi reflejo y tengo que dar lo mejor, porque mi cuerpo es mi templo, porque mi mente la tengo que cuidar. Y algo que me ayuda muchísimo realmente es el gimnasio, pero hablando en el video no es el tema específico, el gimnasio ni la competencia. Quiero que entiendas esto del extra, de poner el foco realmente en tus metas, en los objetivos. Y no estoy diciendo que tengas que pasar toda tu vida al 100% productivo y no hacer nada más que hacer todo eso. Podés encontrar ese equilibrio, se encuentra ese equilibrio de alguna forma, pero cuando hay algo que te obsesiona, cuando hay algo que vos decís, tengo que hacer esto, lo hago, porque es tu sueño, porque es tu propósito, ten el foco ahí y no te pases la vida en distracciones, porque esas distracciones te alejan de tus sueños. Entonces, el extra, volviendo al concepto de la milla extra, es la acción voluntaria de excederse por iniciativa propia, superar tus límites, ¿sí? Obviamente uno tiene que entender sus límites, porque los límites son importantes y cuando entendés tus límites es importante hacerles caso hasta cierto punto, porque, a ver, si arrancás el gimnasio y nunca fuiste al gimnasio, no es recomendable que por ver este video digas, tengo que superar todos mis límites y agarras mancuernas de, no sé, 15 kilos cuando nunca levantaste 10 kilos. Entonces es ahí importante llevar el progreso. Pero por eso es lo que hablo, el proceso que uno hace no lo va a ver nadie más que vos mismo y después los resultados se van a reflejar. Pero el mejor paso es llevar ese proceso y no hacer un paso gigante hasta el otro lado. Ir así, paso a paso, y vas a ver que con el paso del tiempo esos límites los vas a ir superando. ¿Pero por qué? Porque haces pasito a pasito, seguir intentándolo. Yo cuando arranqué el gimnasio, hace 6 meses atrás, 6 meses atrás, porque arranqué en febrero, ahora estamos en, perdón, 6 meses. Arranqué en febrero, ya casi estamos en agosto. Yo no podía levantar lo que levanto ahora. ¿Por qué? Porque no tenía la masa muscular, no tenía la fuerza. Y sin embargo, después de 4 meses de hacer volumen, subí 10 kilos. Un montón. Pero estoy contento de haber hecho eso. El proceso, no sé si tuvo alguien a mi lado todo el tiempo viendo. Claramente no. Estuve levantándome yo cada día para intentar, para levantarme, para dar lo mejor de mí cada día. Como podía, daba lo mejor de mí. Hay días donde no tenés para dar lo mejor de vos al 100%, pero si te levantás y tenés un 50%, da ese 50% o da el 55%. Y esa es la parte de dar el extra. Entonces, voluntad, ¿sí? Voluntad. Esto es voluntad propia, responsabilidad, tener actitud positiva. Actitud positiva cuando estás focalizado y la cabeza te contradice y hay una voz ahí adentro que te dice no vas a poder, no puedes intentarlo, más adelante, en otro momento, ahora no es el momento perfecto. Acciona. Yo cuando arranqué el canal tuve un montón de dudas. Fíjense, el primer video tenía una cámara que no tenía la gran calidad que tiene esta cámara. Pero arranqué, porque dije, si no es ahora, ¿cuándo? No hay mejor momento para arrancar a conseguir tus sueños que hoy. Porque la vida es en tiempo presente, ¿sí? Y si vos haces algo hoy en tiempo presente y buscas un cambio positivo, hacer algo positivo hoy, mañana vas a tener una recompensa, una satisfacción. Vas a decir, qué contento estoy porque ayer arranqué a hacer eso que tanto
procrastiné. Entonces, actitud positiva. Y de eso es lo que trata este video. Creo que no tengo mucho más para hablar. Hablé mucho también desde lo personal, desde mi cambio físico, pero no también físico, sino mental. Todo lo que te lleva también a elevar tu espíritu. Y no descarto que vamos a tener días malos, días que nos vamos a sentir pésimos, que va a venir esa voz de decir no vas a poder conseguirlo, pero la acción realmente, la disciplina realmente te cambia la vida. Accionar, actitud positiva, resumidamente eso, y sobre todas las cosas, pone a Dios primero, pone a Dios primero en todo. Vas a tener muchos éxitos, confío en vos.